¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga y les guarde. Calor, ¿no? Yo me llevé el primer golpe de calor cuando entré a la iglesia. Me costó recuperarme, así que tuve que meterme al baño y mojarme la cabeza. Hace bastante calor. Y la iglesia, cuando se cierra y se transforma aquí, mucho calor. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a fijarnos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versos 27 al 36. En este séptimo domingo de periodo de Epifanía, en este periodo de que Dios sale al encuentro de las personas, así lo traduce la Iglesia, este periodo cronológico. Y entonces está ahí en Lucas 6, versos 27 al 36. Voy ayudado del Señor, voy a seguir la cronología, ¿no?, del calendario litúrgico que tiene la Iglesia, con los periodos litúrgicos, eclesiásticos, ¿no?, que tienen un significado y también entregan una porción bíblica. Entonces todo lo que ustedes leen en las lecturas anteriores guarda relación también con la lectura principal. Así que nutre más todavía lo que ustedes han leído en la lectura, en la primera y segunda y tercera lectura bíblica. Entonces seguiré yo en esta misma línea que dejó nuestro pastor respecto, ¿cierto?, de los temas. Bien, entonces Lucas 6, 27, 36, ahí lo leeré, hermanos, en el nombre del Señor. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, ¿no? Bueno, siguiendo más o menos la línea puesta por nuestro pastor en cuanto a la temática, el tema de hoy, Dios mediante, se denomina amando a nuestros enemigos, que constituye obviamente un llamado radical de nuestro Señor Jesús. La semana pasada ya algo se nos adelantaba de esto. A modo de introducción, hermanos, puedo decir que nos encontramos ante un pasaje desafiante, como fue el de la semana pasada y como en general es la palabra del Señor, pero este es muy desafiante, incluso comparado con la Escritura, el resto de la Escritura, porque es un texto que confronta directamente nuestra naturaleza humana, la cual no es de la mejor, ¿cierto? Espiritualmente. Y nos llama a una forma de vida radicalmente diferente. En Lucas 6, los versos 27 y 36 que hemos leído, Jesús nos presenta lo que podríamos llamar una especie de ética del reino, una moral, una ética del reino, en su expresión más elevada, como es el amor hacia los enemigos. Bendito sea el Señor. A modo de pregunta, para comenzar también podemos decir, ¿alguna vez hemos intentado amar a alguien que nos ha lastimado profundamente? ¿A alguien que deliberadamente ha causado daño? La respuesta natural sería responder con la misma moneda, ¿cierto? Pagarle de la misma forma, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos llama a algo completamente diferente. Bendito sea Dios. Esa es la introducción, hermanos. A modo de contexto bíblico, para adentrarnos un poquito en el pasaje que hemos leído de Lucas, este pasaje, hermano, forma parte del Sermón del Llano. ¿Se acuerdan que nuestro pastor nos predicó el Sermón del Llano? No el del monte, el Sermón del Llano, ¿cierto? Y hablaba y explicaba, hacía referencia a Mateo, el Sermón del monte, alto, llano, bajo. Algo pasó, descendió. Y ahí nos dio varias explicaciones, ¿no? Pero este pasaje forma parte entonces del Sermón del Llano en Lucas, y obviamente es paralelo, como nos decía nuestro pastor, al Sermón del Monte en Mateo. Jesús, hermano, ha estado proclamando el reino de Dios en lo que respecta a su ministerio en Galilea. Si usted va a empezar a retroceder para ver este contexto bíblico, nos vemos que el Señor está inserto en lo que es su ministerio en Galilea. Ahí comienza él a hablar una serie de cosas, ya comienza a tener problemas también con sus detractores habituales, y presenta el reino de Dios en este ministerio en Galilea. Ha estado hablando a sus discípulos y a una gran multitud, el monte, ¿cierto?, en el llano. Entonces ha estado hablando a sus discípulos y a una gran multitud que ha venido a escucharlo. Acuérdense también que nos decía el texto pasado que venían de distintas partes. ¿Se acuerda de Tiro, de Sidón? No recuerdo otras latitudes. Y venían muchos enfermos y también algunos incluso atormentados, decía el texto, por espíritus, algo así, ¿cierto? Venía mucha necesidad entonces. No era solamente una curiosidad de oír, eso es lo que nos explicaba la semana pasada nuestro pastor, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro pastor. Entonces el Señor está, como contexto bíblico, vamos observando nosotros estos pasajes.
Él ha estado hablando a sus discípulos y a una gran multitud que ha venido a escucharlo. Lo notable, hermano, es que estas palabras vienen después de la bienaventuranza y los ayes. ¿Se acuerdan? Que también se nos refirió acerca de las bienaventuranzas, se nos explicó aquellas expresiones, esos conceptos, y los ayes, donde Jesús ha establecido los valores del reino de Dios, que son frecuentemente opuestos a los valores del mundo. Es por eso que esto es muy confrontacional, es desafiante, si usted lo quiere así entender, pero no es simplemente un desafío como quien desafía a correr una carrera de 100 metros, pero hacia arriba en un cerro, y usted dirá, en realidad no tengo para qué saber que no lo voy a poder hacer, pero sin embargo es desafiado, no sé. No se trata de un mero desafío, pues sabemos ya que por nuestra naturaleza nosotros no podemos responder a estos desafíos que nos plantea el Señor. Por más que usted y yo pataleemos, luchemos, podemos tener cierto ejercicio de piedad, pero más allá, difícil, por no decir imposible, ¿cierto? Ese es el contexto bíblico. El Señor ha estado predicando, anunciando muchos de los valores del reino de Dios en el monte, ¿cierto? En el llano, llevando vida, hermanos, llevando milagros, llevando mucha bendición a esa multitud. Y esto lo hace después de las bienaventuranzas y de los ayes también, estas advertencias que exhorta. Vamos entonces al punto 1, desglosando los versículos que hemos leído en el capítulo 6, y primeramente vemos los versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Ahí está el primer punto que podemos nosotros rescatar de estos versículos, que es un mandamiento radical del amor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad. Hermano, hice un pequeño ejercicio. Yo sé que a nosotros nos cuesta acordarnos de las enseñanzas del colegio cuando nos pasaban gramática, ¿cierto? Es como difícil que yo pueda apelar a la memoria de ustedes, salvo los más jóvenes, como nuestra hermana Camila, nuestro hermano Giovanni, que deben acordarse de la gramática. Bueno, y la mayoría de estos verbos están en presente activo. Todo esto, por ejemplo, oír, amar, que presente activo, que es una constante, que es como la naturaleza también en la cual Dios hace las cosas, siempre en presente activo. El yo soy, ¿no? El famoso yo soy. No es que Dios fue, sí, también fue para nosotros, pero como Él está fuera del espacio de tiempo, Él está siempre presente y activo. Entonces, es desafiante, hermano, porque el mensaje o la exhortación o las palabras dichas por Jesús están en ese tono. No le está preguntando, no le está diciendo a la gente, ni tampoco a nosotros hoy, esta mañana, no nos está diciendo, mira, si tú puedes, si hay un condicionante, ama a tu enemigo. No, está siendo muy expreso en decir que amemos a nuestros enemigos. Y utiliza entonces por lo menos este escrito de la palabra del Señor está en muchos de los verbos en presente activo. Amando y seguir amando. Oír y seguir oyendo. Por eso dice, pero a vosotros los que oís. Presente activo es los que estáis oyendo. Los que estáis oyendo. Os digo, amad. Lo que estáis amando.
Voy a hablar de algunas cositas técnicas porque llama mucho la atención y esto refuerza lo desafiante del mensaje y de las palabras dichas por Jesús. Cuando dice el Señor, pero a vosotros los que oís, me acordé un poquito, gracias al Señor, del famoso Shema Israel, capítulo 6, verso de Deuteronomio, donde dice, oye Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. Todo, cuando uno traduce el Shema Israel, el oye Israel, no es a ver, mijito, escuche. No, es un escucha y entiende. Más que escuchar. Es más que inclinar el oído. Es más que ocupar el sentido auditivo. Es entender. Algo parecido, por no decir lo mismo, a pesar de que esto es un griego, quiere decir el Señor en este, pero a vosotros los que oís. Acuérdense que había mucha multitud. Yo no sé y me imagino que no todos estarían escuchando. O sea, estarían escuchando, pero a lo mejor sin entender. O entendiendo lo que quisieran entender. Como pasa en cualquier asamblea, en cualquier grupo humano, incluso entre nosotros ahora. Capaz que ustedes estén entendiendo otras cosas. Y ustedes están diciendo que estoy hablando pura cabeza de pescado. Otros dicen, no, está, pero acertadísimo. No lo sé. Dios quiera que entendamos todo lo que la palabra del Señor dice y me dé la gracia para así hacerlo. Pero vosotros son los que oís, akouo es el verbo ocupado en griego y significa lo que entienden. Esa es la traducción. Entonces sería como, pero vosotros los que entienden. En otras palabras, los que escuchan y entienden a la vez. Una gran multitud, ¿no? Muchos yo creo que no entendían porque no les fue dado que entendieran. No les fueron abiertos quizás los oídos o sencillamente no iban con otro fin. No creo que toda gran multitud iba con un fin de salvar su alma o porque hayan sido redargüidos o porque hayan sido tocados por el Señor. Quizás sí en parte, pero quizás iban por los panes y los peces, no sé. Más el Señor le dice en ese momento, pero a vosotros los que oís, akouo es el verbo, los que entienden, os digo, amad. Y este es el verbo agapao, que es ágape, ¿cierto? Ese es el verbo que está ocupando el Señor. Amar a vuestros enemigos. Haced bien. Y este hacer bien también me llamó la atención cuando lo leí, porque es el griego poieo, que es practiquen. Entonces sería amar a vuestros enemigos, haced bien o practiquen esto, de amar a vuestros enemigos. ¿Se da cuenta? No es una teoría, no es un mensaje lindo que puede usted escuchar un día domingo y después no lo cumplimos, no lo hacemos, nos gozamos, nos deleitamos en lo que escuchamos, apoyamos la verdad del texto que se nos predica, estamos convencidos, pero después no sé por qué razón usted y yo no lo hacemos. Ya, porque quizás intervienen otras cosas después, ¿no? Por eso que el Señor está hablando en presente activo, está hablándoles, amen, ¿cierto? Oigan, esto es lo que les voy a decir, entiendan, amen a vuestros enemigos, haced bien, poieo, practiquen esto, háganlo. Y yo creo que eso es muchas veces lo que se nos pone en nuestra mente, en nuestra cabeza cuando nos vemos enfrentados a una situación así de poder llevar a cabo esta práctica de amar a nuestros enemigos. Donde usted dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será bueno o no será bueno? Y no lo terminamos practicando, ¿cierto? Por distintas razones. Practiquen, dice el Señor, a los que amando al Señor, ¿no? Haced el bien. A los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Desglosando este punto respecto a este mandamiento del amor del Señor radical de estos versos 27 y 28, podemos decir que la naturaleza es una naturaleza
contracultural del mandamiento. Lo que el Señor nos está mandando es una contracultura, ¿no? No es una sugerencia, sino un mandamiento directo a vosotros, los que oís. A ver, los que puedan aquí escuchar, ¿no? Los que están allá en el baño, los que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? A vosotros los que oís y entienden. Va contra toda lógica humana, por hermano. ¿Cómo yo voy a, cierto, amar a mi enemigo? Decimos, los cristianos y los no cristianos mayor. Va contra toda lógica humana y cultural. Hoy, sobre todo, y el mundo pasado también así lo ha sido, pero hoy nos ha tocado vivir que el mundo está fraccionado en nuestro propio país, incluso en las mismas iglesias, apoyando distintas, o reaccionando, más bien dicho, de distintas maneras frente a distintos hechos que ocurren en nuestro país. Y vemos hermanos que condenan enérgicamente cosas que pasan en nuestro país. Vemos hermanos que apoyan cosas que pasan en nuestro país. Vemos hermanos que atacan incluso o que van presencialmente para funar, por así decirlo, si es que podemos utilizar estos conceptos nuevos, a esto que está ocurriendo en nuestro país. Y vemos estas reacciones distintas. Entonces, como respecto a este punto del mandamiento radical del amor que el Señor nos pide, es una naturaleza contracultural del mandamiento. No es una sugerencia, sino un mandamiento directo. Va contra toda lógica humana y cultural. Representa un cambio radical en la forma de pensar. Porque yo y usted no pensamos así. Lo primero que se nos viene a la cabeza es me cometieron injusticia. Equiparemos, ¿no? Con nuestra reacción. Segundo, como otro punto, el amor a los enemigos y sus 4 dimensiones, podríamos decir. El amor a los enemigos y sus 4 dimensiones. Es amar activamente. Habrá un amor, si decimos amar activamente, quiere decir que habrá un amor pasivo. Es como, sí, yo te amo y que te vaya. Bendito sea el Señor. Y otra cosa es, sí, yo te amo, que te vaya bien, y después preguntar, o apoyar, o respaldar, ¿cierto? Un amor activo. Yo eso lo puedo ver en la iglesia, pero con un enemigo, tenerle un amor activo, uno dice, yo le sugerí, como quiero, ya amé a mi enemigo, le sugería, ahí él, si lo hizo. Es un amor activo, es como algo que está encima. Hacer el bien concretamente, bendecir verbalmente, orar espiritualmente. Bendito sea el Señor. Ahí están las 4 dimensiones del amor a los enemigos. Esta cuarta, que es orar espiritualmente, me llamó también un poquito la atención, pues, volviendo al griego, que no quiero ya aburrirlos un poco con ello, pero sí es un verbo presente, deponente, que es como si fuera un oficio. O sea, el Señor no le está diciendo ora. Es como dedícate a orar por tu enemigo. No es que dentro de tantas cosas que usted tiene que hacer, ore por sus enemigos. Es como un verdadero oficio. Es como si entre nosotros, acá, tuviéramos el oficio y el hermano X de la iglesia sea el que ora por los enemigos. Ese es el desafío que nos llama el Señor. Casi que hagamos un oficio, un trabajo nuestro, el orar por nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Es por eso que decía al principio que esta enseñanza es muy confrontacional, es radical, porque creo que todo lo que estoy diciendo acá, ayudado del Señor, poco y nada lo hacemos. Las 4 dimensiones del amor de los enemigos: amar activamente, hacer el bien concretamente, bendecir verbalmente, y orar espiritualmente. Amar, orar, es como si fuera un oficio.
Tercer punto también, podemos definir el enemigo, ya que lo tenemos que amar. Puede ser un enemigo personal, puede ser un opositor ideológico, puede ser alguien que nos ha dañado, incluso aquellos que nos persiguen por nuestra fe. No porque nos persigan justamente, no los perseguidos por la justicia, los perseguidos. Entonces ahí tenemos esta clase de enemigos y podemos encontrar esta clase de enemigos, ¿no?, en nuestras vidas. Dios nos bendiga, estimados hermanos. Ahí está este mandamiento como primer punto, este mandamiento radical. Como segundo punto, para ir avanzando, los versos 29 al 31 y 32 al 34 de Lucas 6 que hemos leído, nos señalan: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis, nuevamente ahí está el verbo ágape, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí está este segundo punto que podemos extraer desde el verso 29 al 34, la práctica concreta del amor. Bendito sea el Señor. Y de este punto, entonces, de esta práctica concreta, podemos desglosar un poco más y decir como primer punto también que esta práctica concreta del amor que el Señor nos está hablando es la no reciprocidad del mal, no devolverle el mal. Esto, el no ser recíprocos en el mal, nos ayuda a romper el ciclo de la venganza, la respuesta no violenta, la generosidad radical. Si hubo un golpe fuerte, poderoso en el cristianismo, sobre todo de la época, y bueno, y hoy también, pero en las culturas antiguas, fue justamente esto: no devolver mal por mal. Fue fuerte, hermano. Incluso, bueno, algo les he contado yo y lo meditamos, lo conversamos con nuestro pastor Cristian el otro día en la famosa película Vikingo, que es media cruda para verla, pero el final de esa película, que era muy sanguinaria y que en el nombre de su dios, Odín, esta deidad, todo era venganza. Si a ti te hacían, y el derecho vikingo también, incluso romano y otros pueblos bárbaros de la época, si te hacían algo, tú tenías el derecho de vengarte. Tú podías ir, obviamente denunciabas a las autoridades, pero podías ir y matarlo a esa persona, o pedir matarlo, o tirarte a un duelo para equiparar la cosa. Y en la película famosa de Netflix, habla mucho y de la justicia vikinga, y habla y se ven cosas medio históricas bien especiales. Pero al final de la película, el protagonista, que era el famoso rey de los vikingos, Ragnar, dice, cuando ya está por morir, dice: estoy cansado. Porque empiezan a conocer ellos culturas cristianas y empieza el cristianismo a penetrar en la cultura vikinga. Y él dice: estoy cansado. ¿De qué?, le preguntan. De la venganza. Como que el Dios cristiano trajo para él algo nuevo, distinto, que su deidad de la época no le brindaba. Pues su deidad le decía, su religión de la época le decía: si a ti te hacen daño, tú tienes todo el derecho a equiparar ese daño y volver el mal. ¿Qué sucedía ahí? Una avalancha de crímenes, una avalancha de sangrienta, que hacía que si yo le hacía daño a usted,
usted podía hacer justicia, me mataba, pero luego venía un hijo mío que se sentía agraviado porque usted había hecho justicia y me había matado, y ese hijo mío lo mataba a usted, luego usted, el hijo suyo, se sentía agraviado porque mi hijo, que lo mató a usted, que me mató a mí, y era eterno, hermano. No terminaba, era un ciclo vicioso. Entonces, no había justicia en esa época. Pero frente a la predicación del Evangelio, por esos misioneros que se ven ahí, ven sorprendentemente a este Dios misericordioso que insta a la no reciprocidad del mal, a romper el ciclo de la venganza, a la no respuesta violenta, a la generosidad radical. Este principio de la práctica concreta del amor y romper el ciclo de la venganza ha inspirado no solamente a las iglesias de hoy, sino que filosofías y otras religiones han tomado esto del cristianismo, de las palabras de Jesús, incluso lo han hecho su bandera de lucha. Ahí tenemos al famoso Mahatma Gandhi, ¿se acuerda? Que iba a combatir contra las huestes inglesas, pero ellos no hacían nada. Era como para separar el ejército ahí. Y el ejército británico quería luchar contra ellos y ellos no hacían nada. Morían muchos, sí, morían muchos, pero era como una pelea más eficiente, era un golpe psicológico, el no hacer nada. Y esto sigue ahí presente. Lo vemos en la famosa China, cuando quieren elevarse o quieren protestar, ¿cierto? Y ahí están parados y los tanques que se vienen encima de ellos sin hacer nada. Es como más fuerte esa lucha. Este principio cristiano, impartido por nuestro Señor, la no reciprocidad del mal, indudablemente ha cambiado este mundo. Y cada vez que se practica, cambia las circunstancias. Bendito sea el Señor. La práctica concreta del amor. Como segundo punto, para desglosar este punto, está la famosa regla de oro, que se le conoce también, ¿no? Y se predica mucho en la iglesia. La regla de oro en acción. No es simplemente no hacer el mal, es hacer activamente el bien. Va más allá de la justicia. Porque la justicia, si le podemos dar una definición, es dar a quien lo que le corresponde. Esa es la típica definición que se hace de justicia, es dar a quien lo que le corresponde. Entonces es como equiparar. No, va más allá de eso. Bendito sea el Señor. Es por eso que los versos que hemos leído, le dice: al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Va más allá, porque yo podría decir, me hirió la mejilla, castíguelo, pues. No, le paso la otra mejilla. Va más allá de hacer un acto equitativo o igualitario. Es más, y le dice: a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. La capa era la prenda externa. Ni aún la túnica le niegues, la prenda interna. En el fondo quedabas desnudo. Ese es el amor al cual el Señor nos está instando, ordenando, que incluso puedas tú quedar desnudo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Al que te quita la capa, ni aún lo poco que te queda como la túnica lo niegues. Ahí está la regla de oro en acción. No es simplemente no hacer el mal, es hacer activamente el bien. Va más allá de la justicia, es gracia. Bendito sea el Señor. De hecho, cuando dice qué clase o qué mérito tenéis, en las 3 veces que hace esta pregunta el Señor, justamente el verbo conjugado ahí es charis, que es gracia. La gracia que usted también ha recibido, el favor inmerecido. Tercero, dentro de este punto de práctica concreta del amor, ejemplos prácticos para hoy. En el lugar de trabajo, en las relaciones familiares, en los conflictos comunitarios e incluso en las redes sociales. Podemos hacer una práctica concreta del amor. Dios los bendiga, estimados hermanos. Vamos avanzando al tercer punto ya y final. Finalmente, los versos 35 y 36 de este capítulo 6 que hemos leído de Lucas, vuelve a decir: amad, pues, amad, ¿no? Agapaos, agape, el verbo. Amaos, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada,
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Este punto, estos versos, podemos traer de estos versos 35-36 la motivación divina del amor. Nos motiva el Señor también a amar, porque vuestro Padre Celestial es misericordioso. Nos motiva el Señor a amar. No nos está pidiendo algo imposible. Sí, imposible para mi naturaleza y tu naturaleza humana, que no lo puede hacer. Por hacerlo 2 o 3 veces, pero ya a la cuarta y a la quinta ya estarás aburrido. Porque usted y yo entenderemos que es demasiada la injusticia que se nos está haciendo. Ya es abuso. Hay que reaccionar. Hay que alzar el brazo. Bueno, eso es otra conversación que se podría tener, ¿no? Que también el Señor nos llama a alzar también la voz y denunciar hechos de injusticia, como lo hicieron los profetas. Pero acá nos estamos concentrando en lo que es el amor, en la motivación divina del amor. Primero, en este amad, pues imitamos a Dios. Somos llamados a reflejar el carácter de Dios, la misericordia, como un atributo divino que tiene nuestro Dios. Y además, al imitar a Dios, demostramos nuestra identidad, lo que hay acá dentro de nosotros, como hijos del Altísimo. Bendito sea Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento hubieron muchos que quisieron ser iguales o semejantes al Altísimo. En Isaías, por ejemplo, 14:14, está la lectura del rey de Babilonia, que algunos lo interpretan como Satanás, el cual quise elevarse a las estrellas y ser como el Altísimo, semejante al Altísimo. Más ahí la profecía es concreta de que ese rey quería ser como sus dioses, que se elevaban en los montes y hacían una asamblea de dioses, y él quería ser más alto o semejante a sus dioses. Entonces ahí está la profecía que señala Isaías. No se trata de imitar al Altísimo de esa manera, como lo han querido imitar muchos, como ha sido el mismo Satanás, el diablo, que ha querido imitarlo, el anticristo, ¿no? Y muchos otros. No es esa el llamado, es a reflejar el carácter de Dios y la misericordia, que es el atributo que tiene en nuestro Dios. El Altísimo, Hijo del Altísimo, como lo dice en el Antiguo Testamento, es el Elión. Esa es la palabra que usa en el Antiguo Testamento, que es el más alto. Porque nuestro Dios no está ahí, pues, en el montón, si pudiésemos entender en buen chileno. Está por arriba, pero a la vez está aquí dentro de nosotros. Bendito es el Señor. Así lo dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿no? Del Elión, del que está más alto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos también en esta motivación del Señor a amar, de estos versos 35-36, la promesa de la recompensa. Sí, por supuesto también hay recompensa. No buscamos beneficio inmediato, eso sí, pues la recompensa viene de Dios, y sabemos que Dios tiene sus tiempos y su momento en que lo hará. Pues entre todo esto, en la promesa de recompensa de Dios, hay un tema que tiene que ver con transformar nuestro carácter. Entonces no es que Dios te vea dañado y diga, tome mijito, y nos apapache y nos entregue lo que necesitamos. No, a veces esto se va a alargar. A veces la injusticia se va a alargar, a veces tu enfermedad se va a alargar, a veces tu condición crítica se va a alargar. Y bueno, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, Él verá, porque también está allí transformando nuestro carácter. La promesa de la recompensa está. No se ha olvidado el Señor. Viene la recompensa. Quizás no en esta tierra, como dicen los escritos, ¿cierto?, de la Biblia. Muchos murieron esperando aquello, pero lo van a recibir. No es que Dios se haya olvidado de eso.
Tercero, como motivación divina del amor, también tenemos el ejemplo supremo en Cristo. ¿Cómo no? Ahí está nuestro mayor ejemplo. Jesús amó a sus enemigos en la cruz. Bendito sea el Señor. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la demostración máxima de amor, porque fue un amor sacrificial, de sacrificio. No fue un amor de palabra. No es que él solamente tuvo el diálogo con el Padre y dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Murió después. Murió, por si no lo sabía, hermano. Murió por esos enemigos. Ahí está la motivación divina del amor. Hermanos amados, el llamado a amar a nuestros enemigos no es una tarea fácil, porque humanamente es imposible. Por ello, dependemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero este es precisamente el punto, hermano. El amor a los enemigos es una señal, o una de las señales más claras de que el Señor nos ha transformado por su Evangelio. Cuando usted y yo podemos amar a nuestros enemigos, es porque el Señor ha transformado nuestras vidas. Necesitamos de esa intervención de su Espíritu, como Él ya lo ha hecho. Él ya nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Pero Él sigue obrando en nosotros. La obra del Espíritu Santo no se ha interrumpido, sigue obrando en nosotros y debe serlo así, a través de su palabra, a través de los consejos, nos sigue convenciendo. Por eso, hermanos, necesitamos que esa obra cada día vaya marchando y cada día vaya creciendo en cada uno de nosotros. Es por eso que la Escritura también nos dice, no os conforméis como peira, como es este siglo, sino renovaos, transformaos vuestra mente. Y en ese estado es el cual caemos. Ya estoy cambiado por Dios, ya puedo abrir una Biblia, entender lo que está escrito, me congrego, participo, ofrendo, hago cosas para Dios porque Él me ha obrado en mi vida. Pero el Señor te insta y ordena también a la vez ir más allá, cada día más allá, para ser hijos del Altísimo. Bendito sea el Señor. Cuando amamos a nuestros enemigos, demostramos que somos hijos de Dios, rompemos el ciclo del odio y la venganza, testificamos del poder transformador del Evangelio. No vaya a ser cosa que usted diga, yo nací así y así me morí o me muero. Eso no es testificar del poder transformador del Evangelio. Eso es testificar de mis mañas y sus mañas. Yo nací así. Es lógico que muera así. No. Si Dios te intervino en tu vida, te transformó, te cambió, no morirás así como eras. Morirás como un hijo del Altísimo. Reflejaremos el carácter de Cristo a este mundo. Que quiéralo usted y yo, está pendiente. Ellos dicen, no, si lo... A veces creemos que nuestro compañero de trabajo, este mundo no está pendiente de la iglesia, de los evangélicos, de los cristianos, pero en realidad están así, hermano, mirando todo lo que usted está haciendo. Están pendientes a sus reacciones, a sus palabras, porque les llama la atención. Hay algo que dentro les testifica, les dice que algo debe ser de ahí, copiar aquello. Mira la reacción que tiene ese compañero de trabajo. Pasa. Bendito sea el Señor. Este mensaje de Jesús nos desafía a cada uno de nosotros. Tal vez, hermanos, no hay alguien en nuestra vida a quien considerar enemigo. Puede ser alguien que nos ha lastimado profundamente, que nos ha traicionado o que se opone activamente. Pero en realidad, hermano, el llamado de Jesús es claro. Hay que amarlos y hacer el bien por ellos, bendecirlos y orar por ellos. Hermanos amados, este es un llamado grande de nuestro Señor, porque es la conducta de la cual espera, los frutos los cuales espera nuestro Señor al haber transformado en nuestra vida. Que el Señor nos dé la gracia, hermano, para vivir este amor, hermano. Que a veces, no sé, en los diálogos con otros hermanos o entre nosotros mismos,
no tenemos esa reacción y somos tan distintos a veces y opinamos distinto. Para algunas situaciones ponemos el hacha y para la otra somos buenistas. No sé, ahí está el problema. El amor de Dios tiene que ser el criterio a unificar tu reacción, mi forma de proceder. Por eso que Él debe darnos de su gracia para poder vivir en este amor. No todos estarán de acuerdo a sufrir por causa de una persona que se le ocurrió hacerle daño a tu familia o a un ser querido. No todos están de acuerdo a eso. ¿Cómo se le ocurre? Por eso decíamos que es contracultura. Es absurdo para este mundo, para la inteligencia. Incluso es poco inteligente, dicen ellos. Es por eso que necesitamos, hermanos. Esto no es que vamos a salir de la iglesia y vamos a salir practicando amor para todo el mundo. No. Tendrás oposición. Tendré oposición para amar a mis enemigos. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo para poder ser verdaderos hijos del Altísimo, reflejar su carácter, su misericordia a este mundo que está desesperado y necesita ver el amor de Cristo en acción. Basta ver solamente nuestro propio país que está fracturado hace mucho tiempo, pero cada vez se agudiza y falta no sé qué, ¿no? No, es que este tiene la solución, este otro tiene la solución. Porque este país está necesitado de figuras emergentes que iluminen, que muestren y que señalen el camino. No esos líderes carismáticos de X partido o de este otro partido que pretenden tener la solución de paz, de progreso para nuestro país. Necesitan al Señor Jesús. La verdad es su evangelio. Oremos al Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, reconocemos, Señor amado, en esta hora y te damos gracias por estos minutos que nos das, por este grupo de tus hijos que está aquí presente. Hemos meditado de esta palabra, de este capítulo 6, Señor, desde el domingo pasado hasta hoy, este desafío enorme que haces a tus hijos. Señor, pues este mundo no lo entiende, pero vosotros que oís, como lo dice esta palabra, vosotros que entendéis estas cosas, es el mensaje. Amado Dios, oramos porque, Señor, no somos capaces de amar a nuestros enemigos. Esto va más allá de nuestra capacidad, Señor. Tarde o temprano me voy a cansar de ver tanta injusticia, de ver tanto abuso. Bendito Dios. Necesitamos de tu gracia, Señor, de tu poder y de tu Espíritu para vivir esta clase de amor, Señor, que es radical, y devolverle al mal con bien, a la maldición con bendición, al odio con amor. Que nuestras vidas, Señor, sean testimonio de tu amor que transforma todas las cosas. Señor, ayuda a esta iglesia, a mis hermanos, para llevar este amor. Quizás ha parecido tan lejano lo que hemos dicho esta mañana para los que hemos escuchado. Es imposible. Quizás mis hermanos, no lo sé, no quiero prejuzgarlos en esta mañana, Señor. Quizás han dicho, es imposible, esto no es real, esto no se puede llevar a cabo. Hay que tratar de hacerlo. Pero no es así. No es así, no es que hay que tratar de hacerlo, hay que hacerlo. Y si no lo puedo hacer es porque necesito de tu Espíritu. Por eso yo te pido, Señor, que tu Espíritu, que yo sé que está con mis hermanos, porque pues cada día, cada mañana, Señor, levanta sus vidas, sus corazones, sus cuerpos físicos para llevar a cabo una jornada. Yo sé que tu Espíritu está ahí, pero te pido que tu Espíritu descienda, se glorifique en cada uno de tus hijos, de mis hermanos, los fortalezca y los capacite para amar como tú lo hiciste, Señor, renunciando a este trono bendito de tu divinidad. Te humillaste,
te hiciste como nosotros y peor que nosotros, cargaste el pecado, moriste por nosotros, sin apelar, Señor, a tu naturaleza divina, sin apelar a huestes de ángeles que podrían hacer justicia de lo que te estaban haciendo en ese momento, sino que todo fue por amor. Ayúdanos, inúndanos con tu amor, inúndanos con tu amor. Que no solo sea un discurso, que no solo sea, Señor, una palabra, porque tarde o temprano los dichos se desgastan, las palabras se desgastan. No me refiero a tu palabra, sino al esfuerzo humano de invitar a otro a amar. Se va desgastando, se va volviendo incrédulo, así como ya muchos de nosotros quizás no creemos a nuestras autoridades políticas o a compañeros de trabajo, o ya no le creemos al jefe, o no le creemos a los compañeros que dicen tener buenas intenciones, pero en realidad no es así. Todo eso desgasta esta buena intención, este espíritu, Señor, esta enseñanza. Es por eso que necesitamos de tu Espíritu, bendito Dios. Muchas gracias, Padre Santo. Toma en tus manos a la iglesia, toma en tus manos a esta congregación, a los que no pudieron asistir hoy, también a ellos, hazles partícipe de tu amor, bendito Señor, para que ellos cada día puedan amar en toda circunstancia y principalmente a tus enemigos. Y perdónanos, Señor, como lo hacíamos al inicio de este culto, oramos y pedimos perdón, pues yo sé que te hemos fallado grandemente. Gracias te damos una vez más por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición.